El 7 de octubre de 1890 se bendijo la talla del Santísimo Cristo de la Victoria, obra del escultor catalán Joan Flotats. La imagen, desaparecida durante la contienda civil, fue repuesta en 1941 por el hijo de Flotats, el también escultor Carlos Flotats, basándose en los bocetos y modelos que conservaba del Cristo. Acompañando a la imagen del Cristo de la Victoria, a su diestra, a los pies de la cruz, María Magdalena, talla realizada por el escultor Mariano Benlliure en 1945. El propio escultor vino a Crevillent aquel Viernes Santo, depositando un ramo de flores a los pies de su Magdalena, visiblemente emocionada. El grupo escultórico participa en la procesión del traslado a la iglesia de la Santísima Trinidad, en la madrugada del miércoles al Jueves Santo, acompañada por el coro de voces graves que interpreta Christus Factures de José Ruiz Gach, y en la procesión Muerte de Cristo, donde el coro Rabinos interpreta O Bene Gesù de Palestrina y Populum Meus de Tomás Luis de Victoria.